Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a los discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos para que éstos los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos peces. Jesús los bendijo también y mandó que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos, llegando a la región de Dalmanutá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Se van a desmayar en el camino. Queridos hermanos, este milagro de la multiplicación de los panes y peces lo encontramos en los 4 evangelistas, y 6 veces en total. La multiplicación de los panes nos da pie, nos ofrece muchas cosas a considerar en la meditación, para que cada vez nos podamos detener en uno de tantos aspectos. La gente necesita comer para vivir. Me llama la atención cómo Jesús enmarca en esta ocasión, en el Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar, esta acción maravillosa y sobrenatural de la multiplicación de esta comida. Antecede al milagro esa compasión de Cristo ante aquellas multitudes que sabe que lo están siguiendo, que llevan 3 días con Él, pero que no tienen que comer. Esto supone que la inmensa mayoría de los que iban con Jesús a escucharlo eran personas de escasos recursos, personas materialmente pobres. Así Jesús llega a la conclusión para enmarcar, como digo, este milagro que dará mucho que hablar y que muchos lo aclamarán y que incluso terminará, como lo dice en otro de los evangelios, queriéndolo hacer rey. Dice el Señor que muchos se podían desmayar en el camino porque estaban en despoblados y habían llegado de muy lejos. En este corto diálogo, donde los discípulos cuestionan a Jesús y le dicen que dónde pueden conseguir pan para que esta gente coma, Jesús es el que inmediatamente decide dar de comer. Ojo,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la razón principal por la que esta multitud, antes de este milagro, seguía a Jesús? Porque esa gente andaban como ovejas sin pastor. Porque esas multitudes no tenían quienes les hablaran de Dios, quienes les expusiera el infinito amor de Dios, como solamente Jesús lo supo hacer. Porque esta gente tiene lo primero hambre espiritual, necesidad de alimentar su alma, es que andan detrás del Maestro. Pero Jesús además sabe que la persona es alma y es cuerpo, y que aquella gente pobre, como ya dije, seguramente en su inmensa mayoría, no tenían que comer. Y si los mandaba para atrás sin darles comida material, alimento, el pan material, se podían desmayar en el camino. Y es así, como digo, que realiza esa maravillosa multiplicación de panes y peces, que es un signo que anticipa esa multiplicación constante, perenne, ininterrumpida del pan que es su propio cuerpo, que se nos da a todos como alimento que nos da la vida eterna. Es este milagro, como en lo primero se tiene que interpretar, un signo, un anuncio eucarístico de este pan único y partido que se sigue repartiendo a las multitudes incontables y que nos da a todos la vida eterna. Pero también Jesús aquí da una lección acerca de lo que es el alimento material. Repito, la principal razón por la que la gente seguía hasta aquí a Jesús era por el pan de la palabra. Habían visto que el Señor había curado a tantos enfermos, había hecho milagros, sí. También lo seguían posiblemente por esta razón, pero jamás imaginaron que les iba a matar el hambre corporal, es decir, que les iba a dar de comer. La iglesia, repito, lo primero que tiene como obligación es servir la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, y a eso es que venimos a estos lugares sagrados, donde reunidos en asamblea, sean pocos o sean multitudes, lo que ustedes desean de nosotros es que les demos de comer, no como primordial motivación el pan material, sino el pan de la palabra. El pan, sí, de la palabra y de la Eucaristía. Pero si nosotros nos dedicamos a alimentarnos espiritualmente de esa palabra que sale de la boca de Dios, del cuerpo y la sangre misma de Jesucristo en la Eucaristía, también el Señor nos dará el pan material por añadidura. Ya en el Padre Nuestro nos ha enseñado Jesús a pedirle al Padre: danos hoy el pan de cada día. ¿Qué pan es el que hace referencia aquí esta oración por excelencia? El pan espiritual y el pan material. Los médicos de antes preguntaban cuando llegaban a ver a un enfermo: ¿está comiendo? Y si los familiares o los que cuidaban al que estaba enfermo decían: no, doctor, no come, ya no pasa alimento, inmediatamente el médico decía: este se muere pronto. Y es que definitivamente, hermanos, el que no come muere. El cuerpo necesita la comida material para poder subsistir, para poder existir. Así también apliquemos la necesidad apremiante de alimentarnos de la palabra de Dios y de la Eucaristía.
Algunas personas dicen, ¿por qué tengo la obligación de ir a misa los domingos? ¿Por qué me obliga la iglesia a participar de la Eucaristía? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es porque la iglesia, madre y maestra, se preocupa para que tú y yo nos alimentemos espiritualmente. ¿Cuántas veces al día nos acercamos a los restaurantes, los que lo podemos hacer, al comedor de la casa que tenemos el pan? ¿Cuántas veces? Hasta 2 y 3 veces al día, quitando las meriendas que intercalan también entre cada comida, donde se puede hacer. Pues así como procuramos darle de comer a este cuerpo, le tenemos que dar de comer al alma. Y esto solamente es posible en la Eucaristía, donde en 2 mesas, como digo, la de la palabra, que es esta, donde estoy yo predicando este mensaje a ustedes, les estoy sirviendo el alimento que yo no puedo alterar ni cambiar. Y es el mismo que Cristo predicó a aquellas muchedumbres y multitudes, y que la iglesia tiene por misión seguir sirviendo todos los días hasta el fin de los tiempos a todos y cada uno de ustedes. Es la misión de la iglesia también darnos de comer al mismo Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hay otro aspecto muy importante en este relato de la multiplicación de los panes. Y es cuando Jesús les dice a los discípulos que ellos distribuyan esta comida. Y efectivamente es la iglesia, en sus ministros, en primer lugar, ordinarios, los que estamos llamados a distribuir esta comida espiritual a todos. Fíjense bien la palabra que acabo de ocupar, ministros ordinarios. ¿Quiénes somos los ministros ordinarios de servir el banquete de la palabra y de la Eucaristía en medio del pueblo de Dios? Los obispos, los presbíteros, los diáconos, es decir, los que hemos recibido el sacramento del orden, para ser los servidores de estas mesas, que es el servidor del mismo Cristo que se nos da como comida y alimento de salvación. Pero hay también ministros extraordinarios, y la palabra lo dice, extra, que significa que es fuera de lo común. Por lo tanto, ¿quiénes son estos ministros extraordinarios que nos sirven también, ya sea la palabra, ya sea la Eucaristía sobre todo? Pues son aquellos laicos que auxilian a los sacerdotes para el servicio del banquete de la palabra y de la Eucaristía. Ministros extraordinarios de la Eucaristía, escúchenme lo que les voy a decir. Ustedes no son ministros de todos los días para servir el cuerpo santísimo y la sangre santísima de Jesucristo. Solamente en casos muy especiales en que los sacerdotes no lo podamos hacer, ya sea por limitaciones físicas de enfermedades o porque tenemos también algunas otras obligaciones de la misma categoría de servicio en medio de ustedes, el pueblo de Dios. Les soy sincero que muchas veces no veo correcto que en la misa de todos los días, donde no hay cantidades de feligreses participando, también los ministros extraordinarios se levanten para dar la Eucaristía al pueblo. No lo veo correcto porque no veo necesario que, estando una cantidad de gente en la que el ministro ordinario, que es el sacerdote, lo puede hacer solo, tenga que pedir o tenga que permitir que los extraordinarios lo hagan. No estoy en esto discutiendo quién es más digno, si el sacerdote o el ministro extraordinario, porque esta dignidad solamente la ve Dios, porque está en el corazón, en el interior de las personas. Pero sí, el que tiene la obligación, por ser el llamado en primer lugar a hacer este servicio de distribuir el alimento espiritual,
somos los sacerdotes, los diáconos, los obispos. Así pues, hermanos, entendamos bien las cosas. Ahora, ¿que es diferente el alimento que sirve el ministro extraordinario que el ministro ordinario? No, es el mismo Jesucristo. Aquel ministro extraordinario que lleva la comunión a un enfermo, que la imparte con el permiso del párroco o del obispo en la comunión, en el momento de la comunión de la Eucaristía, cuando están las multitudes, no me va a dar un Cristo más chiquito que el que me da el sacerdote. Me da Cristo por entero igual. Ojo, tenemos que tener conciencia, los que estamos llamados a distribuir y a realizar este servicio del alimento espiritual, que no somos dignos de tal misión y que por lo tanto debemos procurar hacerlo con la conciencia de todo el respeto que nos merece aquel que es el alimento que se ha dado al mundo para darnos la vida eterna. Amén.